De vuelta, Grupo Radio Centro 97.7, soy Ricardo Rafael y como anunciaba desde el editorial, pues uno de los temas que el día de hoy lamentablemente merece toda nuestra atención es lo que está ocurriendo en el occidente mexicano, concretamente en Michoacán. Amaneció la ciudad de Uruapan con una noticia pésima: el látigo de la violencia ha regresado a sus calles, a sus avenidas, una serie de cadáveres colgados de puentes, cadáveres dentro de bolsas de plástico. Y en realidad lo que estamos viendo pues es un capítulo más de una serie que arrancó por ahí de principios de mayo, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación dejó claro que quiere ser poder hegemónico en toda la zona occidental. Quien me ha ayudado a mí desde hace algún tiempo a entender lo que ocurre en esa zona es el reportero Carlos Arrieta. Carlos, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta nueva aventura. Al contrario, Ricardo, un gusto y un honor estar en este valioso espacio para ti y para todos los que escuchas. Carlos, te ha tocado pues recorrer las comunidades, tratar de entender cómo se está gestando esta nueva ola de violencia, y yo sí te rogaría que me ayudaras a entender cuál es el pleito concretamente que se tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación con la antigua familia michoacana, con los famosos Viagra, y que desde el mes de mayo pues hemos estado viendo una ostentación de carros, armas y ahora de muertos en cantidad creciente. ¿Cómo surge este choque y cómo explicarnos lo que se observó el día de ayer? Mira, bueno, si nos vamos primero con el saldo, Ricardo, que es de 19 personas, de 19 cuerpos de personas asesinadas esta mañana en 3 diferentes puntos de la ciudad de Uruapan, algunos colgados, algunos otros más desmembrados, otros más también desmembrados, pero localizados o al interior de bolsas de plástico. Puedo decirte primero que es un hecho sin precedentes en la historia de este municipio de Uruapan, donde nos encontramos, ubicado a 110 kilómetros de la capital michoacana. ¿Qué sucede? Bueno, tras el ingreso de los autodefensas aquí en el estado de Michoacán y luego su disolución, sabemos, ellos combatieron al entonces cártel más preponderante, además, ¿no? De los caballeros templarios. Estas células que quedaron, algunos autodefensas fueron infiltrados, otros más lideraron incluso grupos de los caballeros templarios, del otro la cártel de los caballeros templarios, formaron grupos de autodefensa, entre comillas, y bueno, hoy uno de esos grupos, encabezado por los hermanos Sierra Santana, autodenominado los Viagras, son quienes se quedaron ahorita y quienes tienen como ese control en gran parte o en una buena parte del territorio michoacano, entre ellos Uruapan, que es donde, bueno, ellos han disputado, ha sido cruento esta guerra entre ellos y el Cártel Jalisco Nueva Generación, un Cártel Jalisco Nueva Generación, Ricardo Rafael, que tú y yo hemos platicado hoy en dos brazos, el de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y es el regreso prácticamente de Eric Valencia, el 80. Hay que recordar que Eric Valencia estuvo detenido por el después salió y hoy regresa a su tierra natal, a Michoacán. Por separado, de manera paralela, ellos han combatido al grupo criminal Los Viagras. Este anuncio prácticamente fue con un derramamiento de sangre, un enfrentamiento, una emboscada que dejó el 19 de mayo, si no me equivoco, 11 civiles muertos, gente armada, gente de ellos, y 2 más lesionados aquí en el municipio de Uruapan. Al tercer día se localizó una camioneta con 5 personas asesinadas a tiros y calcinadas. Posteriormente, al tercer día de este hallazgo, pues otras 3 personas más fueron también encontradas muertas y calcinadas. Estos 2 últimos sucesos sobre la carretera Uruapan-Paracho, la carretera libre. ¿Ligas estos eventos con lo que ocurre sobre los días 20 de mayo, 23 de mayo, también en Zamora, que hay enfrentamientos muy fuertes entre las dos organizaciones? Y donde mira, en el caso de Zamora, prácticamente fue un ataque a los elementos de la policía municipal, en donde, bueno, pudimos ver después cómo mostraron el músculo, ¿no? Prácticamente criminal, el Cártel Jalisco Nueva Generación, al estar en más de 20 camionetas posando sus armas, rifles de alto calibre, incluso calibre 50, ¿no? Tipo Barrett, con el que, bueno, se rompe cualquier tipo de blindaje. Entonces, sí va junto
podríamos decir que es parte de esta guerra que hay, pero en esta ocasión en Zamora le tocó a los policías. Sin embargo, en Uruapan no ha habido descanso para la ciudadanía. Han vivido en incertidumbre porque cada vez se vuelve más cruenta, Ricardo, esta disputa. Ahora, déjame tratar de, digamos, ya entendiendo el origen, dirías, hay dos organizaciones distintas. Así es. Y tú dirías, en Uruapan la dominancia la tienen los Viagras, es decir, la ex familia michoacana. La tuvieron. O sea, el cártel Jalisco está avanzando con estas movilizaciones, con estos desplantes de poder, con estos ataques tanto a la autoridad como a sus adversarios. Ha avanzado demasiado, al grado que también hay que recordar que a principios de este año, si no me equivoco, Ricardo, o a finales del pasado, no tengo exactamente la fecha ahorita en la cabeza, en la memoria, hay que recordar que hubo un ataque en una funeraria que dejó también personas muertas y lesionadas luego del asesinato de un hijo de un empresario y que justamente estaba relacionado en esta disputa. Ahora, Carlos, a mí la parte que me tiene muy interesado periodísticamente, que quiero compartir contigo, es que estos desplantes de tipo incluso propagandístico, pues no solamente es un desafío de una banda contra otra, es un desafío a la autoridad legal. Es decir, cuando uno ve los videos, ¿no? Por ejemplo, estos que presentó el Cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, ¿no? Donde asesinan al líder de una plaza y suben el video, o vemos los videos que mencionaste hace un momento, el Cártel Jalisco mostrando sus armas, sus vehículos, lo mismo hacen los Viagras. Pero lo que le están diciendo a la población es: aquí gobernamos nosotros, nos estamos peleando entre nosotros, pero esto es un gobierno criminal. Frente a eso, en mayo, cuando empezó esta crisis a crecer, vimos un gobierno de la República, concretamente el secretario Durazo, diciendo: en julio llega la Guardia Nacional y se acabó la fiesta. Estamos en agosto y la fiesta sigue peor de como estaba. Te pregunto, ¿empiezas a ver mayor presencia del gobierno federal? ¿Ves presencia de la Guardia Nacional? ¿Ves que se vayan a regresar a sus coladeras? ¿O los ves desafiando al poder público? Mira, la respuesta de si veo más presencia del gobierno federal es no, y no la tengo yo. La tienen ahorita la ciudadanía, o sea, no conocen ni siquiera de qué color son las camionetas, cómo visten, cómo están ataviados los elementos de la Guardia Nacional, a pesar de que llegaron 200 a partir del 1 de julio, y el lunes pasado, nos informan las autoridades, llegaron cerca de 100 más de los 400 que anunció el gobierno federal, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o algo así, ¿no? Se llama, del gobierno federal, que iban a ser cerca de 400, es decir, tienes elementos aquí que solamente generan un gasto para los ayuntamientos, porque son quienes están prácticamente pues pagando la estancia, pagando comidas y demás al gobierno del estado, y sin la presencia. Ahora, el día de hoy el secretario de Seguridad del Estado de Michoacán advirtió que tendría reuniones ya con las autoridades federales justamente para revertir esta ausencia. ¿No tienen ustedes noticias? Que cuando veo, por ejemplo, que van 20,000 efectivos para el Estado de México y me hablas de 400 en Michoacán, pues sí me parece que hay un problema de coordinación que espero que se resuelva pronto, o un asunto de estrategia que no alcanzamos a entender. Cabría también. Mira, estos 400 que te digo solamente son para Uruapan. Ya. Pero a ver, yo creo que aquí el tema, y tienes toda la razón, Ricardo, en ese ángulo de la información. A ver, vamos a pensar que de los 10 municipios más violentos del estado de Michoacán, 8 son gobernados por Morena y son los que tienen más efectivos de la Guardia Nacional. ¿Crees que está habiendo una discriminación partidaria en la asignación de efectivos? O sea, ¿podrías acusar de esto al gobierno federal? Pero no solo lo podría acusar, se lo puedo mostrar. Morelia sigue siendo una de las ciudades más violentas. Zamora sigue siendo una de las ciudades más violentas. Parácuaro sigue siendo una de las ciudades más violentas. Pero también podrías decir que los presidentes municipales de Morena están gobernando mejor. Pues no lo creo, porque son de los municipios más violentos, y estos que te estoy citando son de Morena. En Aguililla es un campo de batalla del Cártel Jalisco Nueva Generación y de los Viagras. Ahí gobierna Morena. En Buenavista, en la zona de la Tierra Caliente también, gobierna Morena, y también es un campo de batalla. De hecho, es la casa de los Viagras, es su
centro de mando prácticamente, ellos son de ahí. ¿Ves al gobernador Silvano Aureoles pudiéndose sentar con el presidente de la República igual que lo hizo Alfredo del Mazo para construir una estrategia conjunta? Mira, no lo veo, lo he visto, ha sido público. Desafortunadamente los resultados son los que no se ven, Ricardo. Aquí el problema no es, yo insisto, no es un tema político, es un tema social, es un problema que va mucho más allá del tema de seguridad. Es un problema que tiene que ver con todos los ámbitos sociales. Es decir, ya cuando tienes a un niño que lejos de querer ser médico, quiere ser sicario, por lo que le representa el poder de tener un arma, el mejor vehículo, a las mejores chicas, y además tener el poder de mando, pues me parece que estamos hablando de un problema muy grave que en Michoacán no se ha terminado. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es sentarse y buscar una solución